Te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen, que hoy están aquí, Señor, para que hoy ellos puedan llegar a una comprensión de tu palabra y de lo que tú quieres para sus vidas. Señor, yo te ruego para que todos aquí, a través de tu Espíritu Santo, podamos maravillarnos de quién eres tú y de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Alguno de ustedes conoce la fiesta de la Epifanía? Estoy seguro que pocos conocen ese nombre. O mejor dicho, la fiesta de los Reyes Magos. ¿Ok? Así le dicen en algunas partes del mundo, la fiesta de la Epifanía. Pero aquí comúnmente se le llama la fiesta de los Reyes Magos. Y normalmente esa fiesta, ¿en qué fecha se da para ver? 6 de enero, muy bien. En un país como el nuestro es difícil no saber de qué se trata esta fiesta. Porque nuestro país tiene una influencia fuertemente católica romana y la mayoría de las personas han escuchado alguna vez de esta fiesta de los Reyes Magos. Este día se suele tomar como el cierre de la temporada de la Navidad. Y por eso siempre cae un lunes festivo. Y encontré algo interesante. Cae un lunes festivo para que la gente pueda guardar la decoración ese día, de Navidad. En varias partes del mundo, ese día festivo hay celebraciones de diferentes tipos. Por lo menos en nuestro país hay conciertos, hay teatros, hay festivales gastronómicos, hay misas, etcétera, etcétera. En lo personal, cuando yo era niño, yo y mis amigos pensábamos que el 6 de enero, es decir, el Día de los Reyes Magos, era el día del repechaje. Si usted no ha escuchado qué significa el repechaje, le invito a que le pregunte a un buen costeño qué significa el repechaje. Pero para que lo pueda explicar, es que ese día era tu última oportunidad para recibir un regalo. Si no lo habías recibido el 25 de diciembre, entonces probablemente ese día de los Reyes Magos era el día que te iba a llegar el regalo que tú querías. O tal vez si no te gustó el 25 de diciembre y tú te quejabas, el 6 de enero llegaba el regalo que tú querías. Pero si pasaba esa fecha, pero no había otra opción, tenías que esperar a tu cumpleaños. Entonces ese día era el día de la última oportunidad de tu regalo. Pero todas estas cosas que yo he mencionado, y estoy seguro que si te pregunto tu experiencia con eso, ha hecho que muchas veces perdamos de vista el hermoso relato que tenemos de la Biblia al respecto de esta visita de estos hombres. Y lo que yo quiero es que el día de hoy podamos profundizar en lo que dice la Escritura más de lo que nos dice la festividad, más de lo que nos dice la tradición. Porque la tradición nos dice de que ese día, como toda la Navidad, se trata de mí y de mis regalos. Pero la Biblia nos cuenta otra cosa, completamente diferente, cuando hablamos de estos pasajes de la Escritura. Así que te invito a que te pongas de pie si nada te lo impide y que juntos leamos lo que dice Mateo 2, del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore.
Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Podemos sentarnos, hermanos. Entonces, esta es la palabra del Señor. Y continuando con nuestra serie de la historia de Navidad, el mensaje que les traigo el día de hoy es el siguiente. La Navidad se trata de Dios salvando a la humanidad. Este es mi argumento el día de hoy. La Navidad se trata de Dios salvando a la humanidad y lo vamos a ver en dos puntos. Guiados a Jerusalén del versículo 1 al 9 y guiados a Belén del versículo 9 al 12. Perdón, Jerusalén del 1 al 8, a Belén del 9 al 12. Entonces vamos a hablar de este primer fragmento, guiados a Jerusalén, del versículo 1 al 8. En este primer versículo que vemos aquí, de Mateo 2, versículo 1, hay muchas cosas que seguramente van a arruinar tu infancia y probablemente tu pesebre en casa. Primero que todo, se nos dicen que estos hombres eran unos sabios, o en otras traducciones se dicen que eran unos magos o eran unos astrólogos. Lo que sí dice claramente es que no eran reyes. Entonces, esta idea de los reyes magos no es bíblica. El término que se utiliza aquí era como para hablar de personas que predecían el futuro utilizando estrellas o la lectura de las estrellas. Era una práctica común en la antigüedad y en cierto sentido a estas personas se le llamaban como magos, pero no eran magos de artes oscuras, de hechicería y todo el tema, sino que eran como consejeros, quizás de los reyes de esos lugares. Entonces, estos magos realmente eran como consejeros. Segundo, no se nos dicen que eran tres, ni que se llamaban Melchor, Baltasar y Gaspar. No se nos dice eso. Tal vez eran 30, tal vez eran 50, o tal vez eran hasta 100 magos que estaban mencionándose aquí en la Biblia. Lo tercero, la visita de los sabios a Jerusalén ocurriría un tiempo después del nacimiento de Jesús. Ellos vieron la estrella en el oriente y lo más probable es que estos magos vinieran de países como lo que hoy es, en ese tiempo era Persia o Babilonia. En ese tiempo, hermanos y hermanas, no había carro, no había bus, no había avión. Ese trayecto duraría mucho tiempo. Así que la imagen que muchos de ustedes tienen en su mente, o el pesebre que tienen en casa, está Jesús en el pesebre y están los magos en ese momento. Eso no es bíblico tampoco, no dan los tiempos. Si ustedes prestaron atención al texto, en el versículo 11 dice que cuando ellos llegaron a la casa, es decir, Jesús no estaba en el pesebre en ese momento, ellos llegaron a la casa. Ya María y José ya estaban en una casa en ese momento. Entonces, espero que desarmen lo que tenían en sus casas y acomoden bien las cosas. Pero en todo caso, ahora sí, yo quiero que te metas en el relato bíblico, en la historia. Imagínate a 2, a 30 o a 100 de estos hombres astrólogos llegando a Jerusalén, completamente diferente a los judíos, y llegan a esta tierra preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? El versículo 2. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Una cosa súper extraña lo que está ocurriendo. Una caravana de extranjeros viniendo a un país diferente, guiado por una estrella, buscando un rey. No se sabe con exactitud cómo ellos se enteraron de que el rey de los judíos había nacido y que valdría la pena hacer un viaje tan largo para venir por él. No se sabe en sí mismo qué era esta estrella. Algunos han dicho que era la cola de un cometa, otros, como el astrónomo Johannes Kepler, dijo que era una conjunción de planetas de Júpiter y Saturno. Otros han dicho
teólogos de la antigüedad dijeron de que esta estrella realmente era un ángel que los estaba guiando. Otros dicen que tal vez era un fenómeno natural que Dios había hecho, como cuando él guiaba al pueblo de Israel en el desierto con una columna de fuego, él puso una estrella. No sabemos qué fue esta estrella, pero algo sí tenemos certeza. Habían sido guiados por una estrella y habían venido a adorar a un rey. ¿Me estoy haciendo entender? Ellos no venían por un rey normal. Tú no vas a otro país a adorar al presidente o a adorar al rey de ese país, a menos de que tú sepas de que ese rey es una deidad. Entonces, estos hombres pegaron este viaje tan largo para hacer algo súper loco para muchas personas. Pero lo cierto es que es verdad. Un rey divino había nacido entre los judíos. Un rey divino había nacido y era Jesús, ¿verdad? Pero en el versículo 3 se nos dice lo siguiente. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Yo me imagino que la gente en Jerusalén estaba perturbada al ver esta caravana de gente diciendo cosas como esta. Pero, ¿por qué se habría perturbado este rey? Es la pregunta más inquietante del día de hoy, que espero que tú puedas llegar a la misma conclusión a la que yo llegué. Imagínate que tú seas el rey de toda una ciudad y que te estés, lucrando de este reinado y que estés haciendo tu voluntad y luego venga un grupo de gente y te diga, ¿dónde está el verdadero rey? Tú te sentirías amenazado, te sentirías en peligro. ¿Cómo así? Ven acá, si yo soy el rey de los judíos. Y no es así. Resulta que el rey Herodes no era un rey cualquiera. Históricamente, quien debería gobernar el pueblo de Dios eran los descendientes de la familia de David. Y el rey Herodes no era descendiente de la familia de David. Segundo, el rey Herodes era un rey tirano. Era un rey cruel e implacable, a tal punto que él asesinó a varios de sus propios hijos por paranoia y por celos por el poder. O sea, él mataba a sus hijos con tal de seguir reinando. Este rey era un perverso y se turbó porque escuchó que venía un rey que era su rival. Pero este rey no era cualquier rey con el cual él se sintió amenazado. Herodes sabía que el rey que estaban diciendo los magos era el Mesías. Por eso, Herodes entendió lo que ellos estaban diciendo e hizo lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 4. Él mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y le preguntó, oye, ¿dónde es que se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Porque eso es lo que estaba escrito por los profetas, que de ti, Belén, nacerá el Mesías. Lo que dice el versículo 4 y el versículo 6. Claramente, el rey Herodes entendía que el rey que estaban buscando los magos era nada menos y nada más que el rey pastor, el Mesías, que Dios había prometido que vendría a reinar. Y aquí está algo interesante, hermanos. Este rey Herodes, en vez de alegrarse enormemente porque la luz del mundo, el Salvador, el rey prometido, vendría a este mundo. Y en vez de someterse humildemente a este rey divino que Dios había designado, él hizo algo ruin y perverso. Dice la palabra en el versículo 7 y 8 lo siguiente. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez y les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero y cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Si esta es la primera vez que tú estás leyendo esta historia, tú no ves lo que está pasando. Pero si no, te voy a hacer un gran spoiler. En los versículos siguientes, tú te das cuenta que lo que está haciendo el rey Herodes es ser curioso en dónde nació el Mesías y mentir.
Él aquí está mintiendo. ¿Y saben por qué él está mintiendo? Porque Dios conoce lo que hay en los corazones de las personas. Él está diciendo dónde estaba para yo ir y adorarlo, pero lo que realmente está diciendo es, quiero saber dónde está porque voy a ir a matarlo. Herodes quiere saber dónde está el Mesías para matarlo, hermanos. Pero Dios sabe lo que está en nuestros corazones. Herodes no quería perder su corona. Él no quería someterse a ningún otro rey. Herodes estaba dispuesto a que si fuera el mismísimo Dios hecho carne, el que se va a poner en el trono, él estaba dispuesto a matar a Dios. Él preferiría derramar su sangre en las calles antes de que Dios fuera rey legítimo en la ciudad y en su propia vida. Hermanos, esto es cruel, despiadado, perverso. Un hombre rebelándose contra la autoridad de su rey divino. Pero esto no es muy diferente de nosotros. Y yo quiero que tú aquí en este momento medites en las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido la actitud de tu corazón cuando yo te he hablado de que Jesús es rey? Cuando la Biblia te dice que Jesús es el rey soberano. ¿Ha sido de indiferencia? ¿Ha sido de asombro? ¿Ha sido de incredulidad? ¿De desprecio? Porque esa es la actitud que tenía Herodes. Él se entera de que Jesús, el rey, ha venido y él quiere matarlo. Viniste hoy con una actitud curiosa para saber datos históricos y conocimientos teológicos, pero no hay en ti un verdadero deseo de adorar al Señor. Porque esto es lo que hace Herodes. Herodes pregunta, oye, ven acá, ¿y cuándo fue que nació? O más bien, ¿cuándo fue que salió esa estrella? ¿Dónde es que ustedes dicen que van? ¿A quién es que ustedes están persiguiendo? Pero él no tiene ningún deseo genuino de adorar al único Señor y Salvador. Amados, ¿eres consciente de que le puedes mentir a los hombres, pero no a Dios? Él conoce tu corazón. Y Él sabe si tú estás aquí realmente con el deseo de adorarlo o si tú viniste aquí sencillamente para alimentar tu curiosidad o por alguien más. Pero si fuera por ti, tú lo matarías. Tú matarías a Dios y lo sacarías de tu vida porque quieres seguir viviendo en tu reino y en tu manera de vivir. Así que Herodes no está tan alejado de nosotros. Muchos de nosotros podemos venir aquí queriendo conseguir algo a cambio de Dios, pero no para que Él sea el rey de nuestras vidas. Sin embargo, amados, la historia continúa. Hay esperanza. Y nos dice que después de que los sabios escucharon la guía a través de la palabra, ellos fueron a Belén. Y ese es mi segundo punto. Ellos fueron guiados a Belén. Y Mateo nos relata en el versículo del 9 al 10 lo que sucede. Después de esa reunión con Herodes, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. O sea, esta estrella parece que tuviera vida. Los guió durante todo este recorrido y se puso específicamente sobre la casa donde estaba el Mesías. Y cuando ellos llegan, sucede algo increíble, hermanos. Miren el versículo 11. Ellos entraron en la casa y vieron al niño con su madre. ¿Que quién es la madre? María. Y se inclinaron y lo adoraron. En otras versiones dice, se postraron y lo adoraron, cosa que solamente tú haces delante de Dios. Y luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y yo quiero que tú te des cuenta de todo lo que está ocurriendo aquí, teológicamente, todo lo que está pasando aquí. Primero que todo, cuando ellos llegan y vieron a María y a Jesús, ellos se inclinan y adoran a Jesús, no a María. No a Jesús y a María, solamente a Jesús. ¿Y por qué lo adoran?
porque Jesús es Dios hecho hombre. Es Dios y es digno de adoración. Aunque es el Hijo de Dios, no por eso es menor al Padre, no por eso es menor que el Espíritu Santo. Él es Dios y Él es merecedor de nuestra adoración. Yo creo firmemente de que estos sabios, Dios los trajo al Mesías para que puedan recibir salvación. Mira lo que pasa aquí. Ellos lo reconocen a Jesús como Dios y ellos le adoran ofreciendo también lo mejor que ellos traían. Ellos traen oro, incienso y mirra. Estos eran regalos muy costosos en aquella época. Yo creo que lo sigue siendo. No todos tenemos aquí a disponibilidad tanto oro como para regalarlo a cualquiera. Pero esos regalos tienen un propósito, tienen un significado que algunos teólogos han especulado, pero yo estoy de acuerdo con esto que les voy a decir, con lo que algunos hermanos han dicho. Y es que el oro, principalmente en aquella época, era un regalo muy típico para regalarle a los reyes de aquel tiempo. El incienso es algo que se usaba, ¿en qué lugar? ¿Qué recuerdan? ¿Dónde se usaba el incienso por los sacerdotes? En el templo. ¿Para adorar a quién? A Dios. Muy bien. Y la mirra era algo que se usaba para ungir a los muertos de forma honrosa al momento de ser sepultado. Cuando Jesús va a ser sepultado, las mujeres vienen y traen de este tipo de elementos para ungirlo. De alguna manera, estos tres regalos están hablando de Jesús como el Rey soberano, como Dios mismo y como aquel que ha sido ungido para morir. El acto de fe de estos magos solamente piensa en todo lo que pasó. Ellos vienen desde tierras lejanas, ellos vienen y adoran al Señor Jesús siendo aún un bebé. Ellos traen regalos costosos como ofrendas a Jesús. Todos estos elementos demuestran que ellos habían sido salvados por Dios. Ellos habían pasado de la condenación eterna por sus pecados y ahora estaban siendo perdonados, salvados, justificados, declarados justos ante Dios al postrarse y al adorar a Jesús como el Salvador de sus vidas. Y esto es precisamente lo que yo vino a enseñarles el día de hoy, amados. La Navidad se trata de Dios salvando a la humanidad. Tal vez tú pensabas que este relato se trataba de unos magos siguiendo una estrella hasta llegar a Jesús. Pero no. La historia se trata de Dios guiando a unos hombres gentiles, personas que no eran judías, personas que no eran parte del pueblo de Israel, personas como tú y como yo, desde tierras lejanas, a través de una estrella, a través de su palabra, para traerlos hasta Jesús, el Mesías, quien no es solamente el Salvador de los judíos, sino el Salvador de toda la humanidad. Esta historia demuestra cómo Dios hace que todo en tu vida conspire, cosas buenas y cosas no tan buenas, para traerte ante el único que puede salvar tu alma, para traerte ante el único que te puede rescatar de la perdición, que es Jesucristo, nuestro Señor. Él ha hecho seguramente que enfrentes dificultades. Dios ha hecho que pierdas relaciones importantes en tu vida. Dios seguramente ha hecho que tú mires una publicidad por internet y que te haya llamado la atención. Seguramente Dios te ha hecho sentir que no tienes esperanza el día de hoy para seguir viviendo. Tal vez Dios usó un amigo o una amiga que te daba pena decirle que no querías ir con ella a la iglesia el día de hoy. Pero lo que yo sí estoy seguro es que Dios hoy te ha traído a este lugar para que tú vengas a Jesús y le reconozcas como el Salvador de tu vida, para que le adores a Él. Él usó todas estas cosas. Tú no eres una rueda suelta en la creación. Dios está atrayendo gente de todas partes del mundo para que puedan venir al único que puede salvarlo.
Jesucristo. ¿Y sabes por qué Dios hace eso? ¿Sabes por qué Dios te quitó a esas personas? ¿Sabes por qué Dios te está permitiendo vivir dificultades? Porque por tu propia cuenta, tú jamás vendrías a Dios. Tú jamás vendrías a Jesús. Él te tiene que quitar todos esos ídolos de tu corazón. Y tú no sabes lo que te puedes perder si tú no vinieses a Cristo hoy. Estarías en una eternidad en el infierno por tus pecados, porque tú y yo somos pecadores por naturaleza. Y Dios tiene que quitarte todas estas cosas en tu vida para que tú vengas el día de hoy a reconocer a Jesús para tu salvación y para el perdón de tus pecados. Así que no estás aquí por casualidad el día de hoy. Esta idea del azar no existe. No existe la casualidad. Existe Dios y sus planes eternos. La única razón por la cual hoy tú estás escuchando el Evangelio es porque Dios te ha traído. Miren cómo lo dice Jesús en Juan 6:44. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Juan 6:44. Jesús dice lo siguiente, y nos lo dice a todos nosotros aquí. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús, ¿qué está diciendo? Nadie puede venir a mí. Ninguno de nosotros, por nuestro deseo natural, humano, queremos venir ante el Mesías y adorarle. Es solamente que Dios nos traiga. Yo cambiaría esa palabra, a menos de que Dios lo traiga, a menos que Dios lo arrastre, nos traiga por los pelos, nos jale por la pierna, porque nosotros queremos es huir de Dios. Pero Dios es tan bueno y misericordioso, que Él hace que todas las cosas conspiren para que tú vengas a Jesús y le reconozcas a Él como el Salvador de tu vida. Lo que parecía entonces ser la historia de heroicos viajeros, extranjeros buscando al Rey del Universo, es realmente la historia de cómo Dios busca y trae gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de Malambo, de Baranoa, de Soledad, de Barranquilla, de todas partes, para que vengan y adoren al gran Rey del Universo, a Jesucristo, y para que tú puedas recibir vida eterna si tú crees en Él. Así que en todo tiempo en esta historia es Dios guiando a los magos. En todo este tiempo es Dios guiándote a ti. Mira lo que dice el versículo 12, con eso termino. Cuando llegó el momento de irse, aquí aparece el que estaba detrás de todo. Volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Mateo 2:12. Así que siempre fue Dios quien los estuvo guiando. No fue una estrella, fue Dios haciendo posible que ellos vinieran a Cristo Jesús. Así que con esto, mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, adora a Jesús con lo mejor de tu vida. Si tú eres cristiano hoy, es porque Dios te trajo hacia Él. Si tú eres cristiano hoy, no fue porque tú decidiste ser cristiano, es que Dios te arrastró a Cristo, te trajo de tierras lejanas, de Malambo, de Baranoa, de Soledad, para que tú vengas y conozcas a Cristo, el Salvador de tu vida. Qué privilegio tan hermoso que el Señor Jesús te haya traído a sí mismo para salvación. ¿Y cuál es tu respuesta a ese inmenso favor y esa salvación que Dios te ha dado? Adorarle. Debes adorarle, postrando tu vida ante Jesús, el único Rey soberano. Si tú eras como Herodes, ya no puedes ser como Herodes. Tienes que ser como esos pastores que son guiados, pero como esos magos que son guiados a adorar al único Rey. Haz su voluntad y no la tuya. Reconoce que tú eres barro, que tú eres un humano, pero Él es Dios. Entrégale lo mejor de ti. Mira que esta versión decía que ellos abrieron su cofre de tesoros, es decir, lo valioso se lo dieron al Rey. Y tú deberías darle lo valioso de tu vida al único Rey. ¿Qué puede ser lo valioso para ti? Tal vez sea tu tiempo, tal vez sean tus fuerzas, tal vez sean tus talentos, tal vez sea tu dinero, pero Él es digno
de adoración. No le des a Jesús solo lo que te sobra. Los sabios nos muestran con sus regalos, oro, incienso y mirra, que nosotros deberíamos adorar a Jesús con lo más valioso de nuestras vidas. ¿Qué es lo más valioso de tu vida? Entrega a los pies de Jesús. Amén. Otra cosa que les digo a mis hermanos aquí, y es que debes predicar el Evangelio. Recuérdalo, porque la historia se trata de Dios trayendo gente de todas partes para la salvación. Y Dios ha destinado a la iglesia, le ha dado esta misión a la iglesia, de predicar el Evangelio a todas personas de diferentes etnias, de diferentes idiomas, de diferentes naciones, para que ellos puedan recibir el regalo de salvación, como tú y yo lo hemos recibido. Así que aprovecha esta época para predicarle al que te dé papaya. Predícale el Evangelio del Señor Jesucristo, porque Él tiene el plan de salvar a gente de todas partes de este mundo. Pero tal vez tú no eres cristiano, ya llevas asistiendo acá, o es la primera vez que vienes aquí. Quiero recordarte que hoy tú estás aquí porque Dios te trajo. No fue una publicidad, no fue esa persona cansona que te invitó, no sé cuál fue tu estrella, entre comillas, con la cual te trajo aquí. Pero si estás aquí es porque Dios quiere que tú te rindas ante el único Rey y puedas recibir salvación y puedas escapar del juicio venidero de tus pecados y puedas recibir vida eterna si tan solo tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Hoy es el día de salvación. Tú no sabes lo que va a pasar ahora que cruces la puerta. Tú no sabes si ahorita sale y hay una bala perdida y ahí quedaste. Tú no sabes si ahorita se cae este edificio y aquí quedamos todos. Y tú, por no haber entregado tu vida a Cristo, perecerás eternamente en el infierno. Pero si has venido aquí, es porque Dios te ha traído y Él quiere que tú seas salvo. Si tú viniste hoy, es porque hoy estábamos orando para que Dios salvara gente que no conoce a Cristo. Así que si hoy estás aquí, yo quiero que sepas que Dios te ama y que te quiere salvar a través de Cristo Jesús. Así que con esto concluyo. La Navidad se trata de Dios salvando a la humanidad. La historia de los sabios no puedes dejar que la tradición te la opaque, que el consumismo y el afán de esta época te opaque lo hermoso que es ver que Jesús es la razón de la Navidad. Él es la salvación del mundo entero. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a creer y a vivir esta palabra. Señor Dios, gracias te damos, porque tú nos has atraído a ti. Señor, de diferentes lugares hemos venido, de diferentes naciones, de diferentes pueblos, de diferentes barrios, Señor. Pero de algo estamos seguros, tú nos trajiste aquí el día de hoy. Y nos has dado a conocer al Mesías a través de la predicación de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que aquellos que hemos creído, hoy podamos adorarte, Señor, con todo lo que somos, porque tú eres digno de adoración. Pero aquellos que hoy, Señor, no te conocen aún, tú puedas abrir sus ojos espirituales y ellos puedan abrazar a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Señor, ayúdales a creer, ayúdalos a abandonar los pecados que los alejan de ti. Ayúdales a entregarse por completo a ti, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Señor, te alabamos. Tú eres nuestro Dios. Y a ti cantaremos y exaltaremos por siempre. Amén y amén.